Hola, sean bienvenidos a esta nueva conversación en el Centro de Documentación Musical El Jordán, Club de la Música Audición Comentada. Hablamos de radio, hablamos de libros, literatura, memoria, con los hermanos Pérez. Quédense ahí. Hola, es un gusto conversar aquí en el Centro de Documentación Musical El Jordán para hablar de eso que nos hace felices, de radio, de amigos, de memoria, de la calle, de conciertos, de artistas, para conversar básicamente de la vida, de eso que nos ha dado un lugar en el mundo. Y pues es importante para nosotros desde el Centro de Documentación Musical El Jordán hablar de la ciudad, de los artistas, de los libros, de los conciertos, de los festivales, pero por supuesto también de la gente que ha estado ahí haciendo radio, que ha escrito, que ha documentado también la historia musical de esta ciudad, de las bandas de la ciudad, pero que ha establecido una conversación con el mundo. Y para mí es un verdadero gusto, honor, estoy muy contento de conversar hoy con Mauro y con Joaco Pérez, los hermanos Pérez, que hace unos días ya estamos ahí como pincelando, encontrémonos, charlemos, y pues qué alegría, Mauro, Joaco, gracias por estar aquí en este espacio para la memoria de la música de la ciudad, y muy bello porque esto pues va a quedar registrado para la posteridad, como un podcast, como un videocast, y pues de antemano es un reconocimiento también con todo el cariño, con toda la admiración por todo lo que ustedes han hecho, lo que han significado para mucha gente, para muchos de nosotros, y las lecciones que nos han dado. Entonces, pues qué gusto que estén acá y bienvenidos. Es un placer para nosotros. Aquí estamos, una vida entera casi dedicada a la música. El amor por la música nos ha llevado muy lejos, a trabajar tiempo completo, a dejar nuestras carreras estudiantiles, nuestra universidad, para dedicarnos a la radio. Hable por usted, hable por usted. Usted también la dejó, hágame el favor, hágame el favor. ¿Quién es el hermano mayor? Pues para que hagan caso. Yo soy el mayor, yo soy el mayor. No, yo le llevo unos añitos. Yo creo que yo lo influencié mucho a meterse en el campo de la música, a amar la música, porque esa fue una cosa. Yo le fui cogiendo amor a la música. Yo era de plancha, ¿sabe qué era de pop? Yo era de Miguel Bosé, de Linda, Amiga. Había una emisora que se llamaba Radio Ritmos. ¿Vos por qué tenés la costumbre de arrancar de una? De una. Ah, no, sí, él en el saludo y enseguida va a coger otra cosa. Enseguida va a coger paro ahí. Enseguida empieza a señalar con el dedo así como pero enseguida más adelante. Entonces paro ahí. No, mentira. Voy a cortar, pero a decir que se me metió la música en la sangre y me hizo cambiar absolutamente todo. Santi, feliz, agradecido, contento de estar aquí en el Jordán. Gracias por la invitación. Sí, hay una trayectoria, historias para contar, una pasión, y con todo el cariño y con todo el gusto aquí estamos para charlar. Bien, vamos a escuchar algo para comenzar, a ver cómo nos va con este ejercicio de memoria. Y hay alguien en la línea. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, hablas con Patín, que... Usted es el Patín que ha trabajado en todas las emisoras de Medellín y Bogotá y de Manizales. Y al paso que vamos a terminar trabajando en todas las del mundo, hombre. Qué rico hablar con Santiago López Patín. Patín arrancó en el proyecto de la Mega en Santa Fe de Bogotá. Ya lleva buen recorrido. Patín, ¿cómo era ese proyecto? ¿Se acuerda cómo arrancó la Mega en Bogotá? Bueno, pues precisamente y de verdad me volví como a transportar aquellas épocas. Realmente había mucho susto, nos sentíamos todos como muy asustados porque yo llegué unos 15 días antes de que la Mega empezara, y es uno tal vez con esos deseos de poder volver a salir al aire, de poder volver a estar en contacto con la gente, pero pues no se daban las cosas sino hasta después de 15 días que empezáramos realmente a hablar pues las primeras frases en la frecuencia que estaba asignada. Alejandro Nieto, en esa época director de la Mega, pues también se encontraba bastante nervioso. Después, si ustedes se acuerdan, que estuvimos grabando el programa de televisión que salió pues al aire en cadena nacional, el cual se demoró bastantico tiempo, pues debido a que muchos de nosotros no éramos como los casting número uno pues en aquella cadena, pero que estábamos tratando de mostrarle a la gente una idea global de lo que iba a ser la Mega en aquella época. De verdad fue una de las cosas más importantes que yo tuve en mi vida, poder estar pues en los estudios de RCN, como estuvo también Joaquín, Mauricio, y como estuvimos todos, Claudio, también en aquella época, y pues sentir que estábamos dando un paso a lo que era el cambio de la radio, porque... Lo vemos en el cielo a Patín. Bueno, lo primero es que creo que estaba un poquito
Aceleradita la grabación, sí. Sí, pero Santiago López Patín, tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Yo arranqué trabajando con Patín en el 87, en Super Estéreo.9, la estación del poder, pero esa grabación corresponde... bueno, luego él se fue, cuando nosotros nos fuimos para Manizales en 1990, él también se fue para Radioactiva, allá en Manizales, pero la última experiencia de Patín en radio fue en la Mega. Fue la Mega. Mega Bogotá. Que lo llevó inclusive a vivir a su casa mientras se ubicaba el ya fallecido Alejandro Nieto, hermano de Andrés Nieto. La Mega arrancó en 1994, en marzo de 1994, y Patín inmediatamente, yo creo que antes del año ya estaba en el proyecto. Porque él alcanzó a hacer en Todelar unos especiales, recuerdo más o menos 96 aquí en la X. Después, no sé si fue después. Tiene que haber terminado la Mega y después siguió entonces para la X, porque él prácticamente arrancó con nosotros en ese equipo. Nosotros arrancamos en Cali, Bogotá y Medellín. Esas fueron las 3 primeras megas. Después abrimos en otras ciudades, hasta Cartagena tuvo. Pero Patín estaba involucrado en ese proyecto casi desde el principio. Y recordemos que también tuvo un programa en un canal Cosmovisión de dance, que también estaba trayendo DJs, todo eso en esa época. Supermix. Supermix. A mí no se me olvida, alguien de puro desocupado hizo un video, no sé si lo vieron. Era un evento cuando era el Palacio de Exposiciones, antes de llamarse Plaza Mayor, y había una fiesta electrónica. Entonces alguien con una cámara, ¿cuál es la canción que más te gusta del DJ que vienes a ver? Pues no, es que me gustan todas, pero alguna pues no. Y entonces lo que pasaba en la fiesta electrónica era que la gente no sabía, iba a bailar. 30 personas y nadie supo decir ni una sola canción del DJ que iba. Y eso es entonces, pues una gran diferencia de la radio actual con la radio de antes es que uno iba detrás de los ídolos. Ahora la gente va detrás de las canciones sin importar quién está interpretándola, quién la hace, quién la produce. Pero Patín, buenos recuerdos, pasamos muy bueno, y de todas maneras le debemos mucho, porque recordemos que las batallas de los clásicos, donde trajo muchas agrupaciones a muchas discotecas, a muchos donde escenarios. Trajo 20 veces a Vilma Palma y Vampiros, precisamente. No hables de Vilma Palma, que vuelve en estos días. No diga eso. Bueno, ese audio era importante para contextualizar, además porque ustedes dos estuvieron juntos ahí en ese proyecto, participaron en la Mega. Pero vamos a empezar efectivamente pues haciendo un ejercicio, que nos cuenten rápidamente ese proceso de ustedes y a la gente que está acá. Mauro, pues que desertó de la construcción, de la arquitectura, vos que pues te volviste básicamente un médico de la música, ¿cierto? Un examinador, abandonaste la medicina, los dos abandonaron sus carreras por la radio. La radio, pero con eso tan importante que es lo que quizás hoy no pesa tanto en la radio, y es la música. La música, o sea, la música que era la posibilidad de escuchar música que no escuchabas en ninguna otra parte. Hablemos de eso. Yo, como dije, amaba la plancha y escuchaba una emisora que se llamaba Radio Ritmos. Un día, cambiando las emisoras, encontré La Voz del Cine. Y estaba sonando una canción que se llamaba Dog and Butterfly de Heart. Y yo me quedé escuchándola 1-2 minutos. Y yo, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué tiene esta música? ¿Qué es esto tan espectacular? O sea, estabas en la plancha y escuchaste eso. Y escuché eso. Y yo dije, pero esta canción, ¿qué es? ¿Cómo esta canción tiene esa armonía, esta belleza? Y era las hermanas Wilson. Y no fui capaz de quitar esa emisora durante todo el día, y a partir de ese momento no me cambié. ¿Qué año fue ese? Dog and Butterfly, ¿qué es? No, pues no tanto del año de la canción, que es 76 creo, sino en la canción que escuchaste. ¿En qué año la escuchaste? Tiene que ser por ahí 83, 84 yo creo. Yo arranqué a trabajar en 1985. Arranqué con Cal en lo que era Radiodisco ZH. Que fue la emisora de la cual se fueron todos los que había para montar Veracruz. Se fue Donny, se fue Tito. Se fue Donny, Tito, Carlos Alberto. ¿Quién más estaba ahí? ¿John Jairo Muñoz o no? John Jairo no estaba en Radiodisco. Sí, John Jairo también ellos arrancó. 4, sí. Pero yo me ganaba todos los premios
Eran de esos que Eras el Jaime cazapremios. Franco, pues, de los Mira, años 90. yo llamaban y preguntaban. Carla hacía una pregunta y él mismo, Mauricio Pérez. Sí, la respuesta, venga por su disco. Un día me dijo, ¿No ¿querés? te vetaron nunca? No, él se cansó de que Porque yo me eso pasaba ganara en los las discos. emisoras. No, ya no. Lo Usted gana ya todo, se que ganen sí. otros. Oh, deje a otro. No, pero un día me dijo, ¿querés venir a hacer control ¿Quién de te la dijo? emisora? Carlos Alberto Acosta. Y empecé a trabajar los fines de semana, pero únicamente como control. ¿Ya eras mayor sin de hacer edad? locución. Sí, claro. Y ya estaba estudiando en la universidad, carrera. Ya estaba estudiando arquitectura en la Universidad Bolivariana. De ahí me fui para la Nacional a estudiar construcción. Ya Pero pego con el dedo. No mentira, entonces. un día estaba Claudio, hacía un programa los jueves en horas de la noche. Y ese Claudio no pudo ir al programa. Y me dijo, Cal, podéis hacer el programa de él con locución. Reemplazarlo ese día, un jueves a las 8 de la noche. Yo escuchaba por onda corta la voz de los Estados Unidos, que hacían el recuento de Billboard, de las 10 primeras canciones, y yo tomaba nota y llamaba a la emisora, vea, los 10 primeros lugares para la próxima semana van a ser estos. Y entonces nosotros pasábamos un especial como adelantándonos. Y entonces hice ese especial. Se supone que me escucharon Donny y Tito ese día y dijeron, ese muchacho sirve para la emisora de nosotros. Me llamaron Para Veracruz ya. para Veracruz y ya fue Grandes Ligas y ya la vida me cambió. O sea, que ¿cuánto tiempo estuviste en Radio En radio Disco? estuve 8 o 9 meses. Sí, no alcanzamos el año completo. Ese día, un día cuando íbamos a celebrar un año, nos enfiestamos y el gerente no le gustó que nosotros nos fuéramos para una fiesta por la noche y echó a todo el mundo y se acabó la emisora. Y después pusieron un heavy ¿Y el metal. señor quería la fiesta de día o qué? Sí, yo no sé. Pero bueno, Guaco, y vos. Bueno, no, yo arranqué en el 87 con Sí, Super Estéreo.9, la estación del poder, que fue la primera emisora en Colombia que puso rock en español. Digamos que eso es lo que más marca a esa emisora, porque la primera vez que escuchamos a Prisioneros, a Miguel Mateos, a Hombres G, a Alaska, a Virus, a Soda, Enanitos, fue allá. Ahí Eso- estaba Cal. Efectivamente, eso iba a contar, gracias a Cal, que empezó a ir a un bar en Bueno, contarle a la Envigado. gente quién es Cal. Todos saben quién Carlos es Cal. Acosta, Carlos Alberto Acosta, su voz en la radio. Carlos Acosta ya había estado en Radio Disco. Digamos, yo cuento esta cosa, yo le tengo un especial cariño a dos personas, Carlos Acosta y a Donny Miranda. Carlos Acosta porque fue el primero que me dio la oportunidad en la radio, y Donny porque me recibió en Veracruz y me dejó hacer televisión y muchas cosas pasaron, pero yo siempre he dicho que si la radio juvenil de la ciudad hubiera quedado en manos de Carlos Acosta, Sería otro gallo cantaría. Sí. Otro gallo cantaría porque Donny era comercial. Pues yo a la gente me dice, Veracruz es una maravilla, y les digo, no era una maravilla, era la única que había. Es decir, era la única unidad residencial que había, viva allá o viva en una casa. Entonces, Veracruz tenía una cantidad... Pero claro que Todelar fue contemporánea. No, pero Veracruz por mesecitos. Pero digamos que el programa de la mañana, el formato del morning show... Bueno, Veracruz era un todo. Veracruz era un todo. Pero Todelar estaba ahí también. Pero con una diferencia, ¿sabes cuál? Que Tito y Donny sí tenían la mentalidad gringa y tenían una dinámica de trabajo. Mira, te la voy a resumir. 4 de julio de 1984 arranca Veracruz. En el 85 arranca Teleantioquia. Ellos dicen, ve qué bueno, Hacía también un programa en Teleantioquia. Llaman a la gerente o al gerente en esa época, reunámonos, pum, la música de Veracruz. Qué bueno tener una página en El Colombiano donde la gente los viernes pueda, las letras, pum, de una. Ve qué bueno conciertos en la ciudad. ¿Quiénes son los empresarios? Hombre, Joaquín Valencia, está John Sepúlveda, está llamémoslos, y Samantha Fox, Air Supply. Entonces, todo, cuando vos tenés una emisora que es autónoma, donde no tenés que hacer comités, reuniones, donde no vamos a escalar, donde no se utiliza la terminología que uno se desilusiona esperando que tomen decisiones, eso pasaba con Veracruz. En Veracruz todo era de una, se hacía. nosotros arrancamos con el periódico El Mundo. Antes del periódico El Colombiano estaba El Mundo. Cuando la gente de El Colombiano se dio cuenta que El Mundo se agotaba los viernes, nos llamaron y nos dijeron la propuesta. Quieren hacer la página completa, Además la página que nota. Además que El Colombiano es de 1912, si no me falla la memoria, y El Mundo era de 1978-79. Sí, sí, era muy nuevo, era muy nuevo, sí. Ajá. Sí. Y finalmente El Mundo se acabó y El Colombiano sí que... Y entonces arrancamos. Y arrancó el programa los domingos. El de televisión en Teleantioquia arrancó exclusivamente los domingos. La música de Veracruz. La música de Veracruz, después la música de 98.9 y... Terminaron y después- haciendo uno de rock, entonces y Diego después Ramírez un todos los día, días. así. No, el único día que no teníamos programa eran los sábados.
de lunes a viernes. Yo salía del colegio corriendo para llegar a ver el programa a las 7 de la noche. Es más, Media hora, nos daban media hora. Y tenía más rating el programa de música de nosotros que el noticiero que estaba en las cadenas nacionales. No, y mira cómo ha cambiado. Ahora se estrena una canción y vos vas a YouTube a ver el video. Sí. Ahí teníamos que esperar a que Teleantioquia con Veracruz llegara. La empresa se llamaba Lawrence Enterprise, se llamaba la empresa a la cual se le compraban los videos. Ellos llegaban y uno los videos los tenía que ver era en Teleantioquia. Como diría el flaco, son los tiempos de la hipermúsica. Claro. Sí, sí. No, oiga, y había un programa, nosotros en Veracruz teníamos antena parabólica en ese entonces, pues, y eso era el Descreste. Y cogíamos un programa los fines de semana. Los sábados a partir de las 9 de la noche había un programa que llamaban Night Tracks. Sí. Y presentaban videos. Y grave. Y grave. Y después edite las introducciones. No, que ahí está el logo de Night Tracks. ¿Cómo lo quitamos? Pongamos otra imagen. Y entonces prácticamente nos robábamos esos videos para presentarlos. Pero los teníamos casi en exclusiva 15 días después de que se había estrenado en los Estados Unidos. Y eso era un fanatismo. La gente nos buscaba por todas partes. Mauro. Para leer. A ver, ¿qué tiene? No, quiero que esta foto de dónde es. Enseguida rotamos este cuadernito, esta fotico que se parece mucho a ustedes dos. Esa foto fue cuando nos fuimos para Manizales. Sí. Éramos los Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys. Bueno, les voy a contar una historia para que entiendan un poquito de la dinámica de Veracruz. Veracruz arrancó en Medellín, pero Carlos Mejía, el dueño, uno de los dueños en la época, en la última ¿Mejía de época. Asociados era? Sí, Sí. pero inicialmente, bueno, sí, Veracruz tuvo muchos dueños. No, tuvo muchos dueños, pero digamos que en la época en que yo llegué, en el 89, ya era Carlos Mejía el dueño. Y luego hizo Mejía y Asociados, donde entró Alberto, donde entraron el Príncipe, que era gerente de Caracol, entró un grupo. Pero ¿a qué va la historia? Que él dijo, yo como soy de Manizales, yo quiero que mi Tener una emisora, emisora en Manizales. que Veracruz esté en Manizales. Y a Mauro le dicen, váyase para Manizales y dirija. Entonces Mauro me propone a mí y yo trabajé 4 o 5 meses en Veracruz, Medellín, y en enero de 1990 ya estábamos en Manizales. Y arrancamos de cero. Entonces, ¿qué pasa? Como ya había un camino y una estrategia y una estructura, haga lo mismo en Manizales. Entonces ahí mismo nos fuimos para La Patria y ya al ratico teníamos los viernes la página de La Patria. No logramos hacer con Telecafé nunca el programa de videos, aunque hablamos, pero nunca se concretó. Creo que ya había un programa ya de clásicos y eso, o clásicos no. Pero llevamos el formato de la Pero emisora. llevamos el Teníamos formato. el programa en la mañana, presentábamos, rotábamos las canciones, hacíamos las 12 máximas, hacíamos las 20 máximas. Sí. Teníamos la misma estructura que tenía la emisora en Medellín. Y era nuestra hermanita. Y nos llegaba música por la emisora y por las casas disqueras. Claro, que también nos empezaron a visitar igualito, todo. Y también, bueno, aquí Radioactiva fue primero que la Mega. Radioactiva en Medellín fue primero que la Mega, pero en Manizales... Primero fue Cristal Estéreo. Primero fue Cristal Estéreo y luego la Mega. Que Cristal era, a esto le Agudelo incluso, claro, que hacía como de mexicana. Sí. Cosa. Digamos Luchi, que Cristal fue la primera emisora en FM donde cogieron todos los géneros, el vallenato de moda, Ese el merengue de moda. El término crossover era de ahí. No voy a decir como le decíamos nosotros porque era un poquito ofensivo el término, pero bueno, perdón. Entonces, pero sí, en Manizales llegó Veracruz y antecitos y un poquito después llegó Radioactiva. Tengo una pregunta. Sobre los modelos, ese modelo nacional como de sistemas nacionales, que yo no sé, habrá que conversar con Santiago Ríos en su momento sobre eso, como que esa apuesta de los sistemas nacionales, de la Mega, de Radioactiva, como que funcionaba la emisora en unas ciudades, pero no funcionaba en todas las ciudades. Profe, déjeme responder esa. O sea, es una lectura, es como una hipótesis. No, porque le voy a tener... yo tuve una pelea horrible desde que llegué a RCN. Yo estuve 2 años en RCN y a los mesecitos ya estaba agarrado, pero digamos que con argumentos. Es muy sencillo. Yo les puse un ejemplo a ellos. Yo les decía, démosle el contexto. Todos tenemos claro el contexto del sistema, la Mega en el país, del sistema Radioactiva. Y el enlace satelital. Muchas ciudades. Sí. Entonces yo llegué allá y les dije, dije, lo más parecido contemporáneamente ha sido Radiónica. Ha sido Radiónica, sí. Yo les decía, vea, vamos a vender ropa. Nosotros somos un almacén de ropa, una marca de ropa, pero no podemos vender buzos en la costa
ni podemos vender, tenemos que trabajar en sistema, pero darle una identidad a la plaza. Eso nunca se pudo. Mire, cuando nosotros enlazamos... Empiece porque nos ponían una canción de salsa por hora. Eso nos lo implantó Bogotá. Nosotros estábamos pasando rock y terminando cada hora había que presentar una canción de salsa. Sí, la Mega se volvió mire, la Mega cuando arrancó era muy sencillo, el formato lo teníamos muy claro. Era una emisora con rock en español, cogíamos lo mejor del rock alternativo sin irnos muy allá. O sea, cogíamos Spin Doctors, To Princess, cogíamos Soundgarden, cogíamos los mamonacitos del género, pero Soul Asylum, Runaway Train. No lo pesado, pero pesado, no. Cogíamos las 10 o 15 canciones, lo del rock en español y cogíamos dance y todo eso. Era una emisora equilibradita, buena. Si hubieras continuado así, seguramente luego se acabó Veracruz. Digamos que Radioactiva ahí se sostiene, pero se enloquecieron y nos metieron muchas cosas. Lo primero que sonó, que lo tiré yo, que todavía lloro, Nietzsche, Gotas de Lluvia, la primera que sonó. Entonces yo les dije, hasta ahí llegaron los rockeros, hasta ahí llegó, la gente se va a ir, apenas empezamos a tirar merengue, y así fue, y la idea se fue desvirtuando hasta el punto que la Mega hoy es lo que es. Y entonces en un tiempo dijeron, vamos a hacer la Mega doble, que todo el día 2 canciones y era par de canciones, 2 canciones de Guns N' Roses, entonces Guns N' Roses, bueno, 2 de tal, 2 de tal, 2 de tal, 2 de tal, y hay artistas que no tenían sino una sola canción, entonces no los podíamos Entonces no pasar. podíamos, o queríamos recordar a Village People con YMCA y entonces había que tirar In the Navy porque queríamos recordar. Vea, con eso nos sentamos, en RCN fue muy difícil, les agradecemos mucho, grandes amigos y todo eso, pero mejor dicho, y yo les decía, las ideas hay que pastorearlas, pero después de que una idea sea buena y que uno crea en ella, hay que defenderla. Y en RCN hoy se levantaban pensando esto y mañana desbarataban lo construido. Y Mauro, entonces, digamos en síntesis, un poco el modelo, porque a veces no se ha hablado casi de eso, de esos sistemas nacionales como una apuesta, funcionaba en una ciudad, pero decíamos hacerlo en todo el país. Pero faltaba una lectura de cada territorio. Pero por ejemplo, Radioactiva es muy fácil unificarla. Radioactiva Rock, donde la pongan. Es decir, el rockero de Cali, el rockero de Bogotá, no sé en cuántas ciudades esté, pero rockero, digamos que rockero es rockero. Algunos más orientados a los 70, otros más a los 80, el glam, otros más noventudos, pero cuando usted tira varios géneros, programa varias cosas diferentes. Miren, nosotros llegamos a Manizales, esta es una historia supremamente sencilla. Montamos la emisora, Soldier of Love, y nosotros, ¿cuál es Soldier of Love, hombre? Donny Osmond, ¿te acordás? Había una familia que se llamaba la familia Osmond, que lo daban los domingos a las 5 de la tarde. Que patinaban. ¿Cómo se llamaba la productora? Alberto... A3 Televisión. Televisión, algo así. Y nosotros, Soldier of Love, nos tocó buscar y meter la programación. En Medellín no había sonado, en ningún lado había sonado. Pero ¿cómo no le poníamos a Manizales la única canción que nos estaban pidiendo? Que ellos nos pedían, había que programarla. Hay algo que es importante en esas conversaciones sobre radio, digamos, sobre todo en ese momento de ebullición de los años 80, de esa década, y ahí es cuando empiezan los sellos de acá, las discográficas, a poner un poco el interés sobre Estados Alterados, más centrado a los 90, Bajo Tierra, Juanita Dientes Verdes, Perseo, Kraken, pues desde los 80 también con Cal, con todo lo que les tocó hacer, garantizar la venta de unas copias para que después le sacaran otras copias, en fin. En ese momento, digamos, donde el rock en español fue fuerte, ese fenómeno, porque fue un fenómeno del rock en español, estábamos en pañales todavía, si bien ya veníamos desde los años 60 con los Speakers, los Yetis, los Ampex, los Thundercats, etc. ¿Eran los Thundercats? Sí, no sé, yo me quedé callado, pero yo esa no eran los Thunder algo. Los Thundercats era la caricatura. Sí. Yo dije, pero yo estaba pensando, llego a buscarlos. No sé si Medellín o caleños. Pero hago la salvedad. Llego a buscarlos. Hago la salvedad a los Thunder algo. Pero pasa algo, y es que el rock de la ciudad en ese momento, ¿por qué fue tan difícil que más allá del sonido de las disqueras
se la jugaran en la radio. Eso fue muy Ustedes, complicado. o sea, yo sé que técnicamente era difícil, que los artistas están en otro momento histórico, pero había un interés, por ejemplo, de ustedes ahí por explorar la música de la ciudad, Pero más allá de Código, ustedes más allá de Kraken. ¿Cómo funciona ese movimiento, digamos, de las bandas de acá con la radio en ese entonces? Nosotros éramos anglo completamente. Ajá. Estoy hablando Veracruz Estéreo. Y hasta despreciábamos en algo la música local, porque nos parecía, entre comillas, mal grabada, mal producida, mal sonido, mala letra, entre comillas, porque después nos dimos cuenta que eso era completamente falso. Pero era una forma de defender que nosotros éramos anglo únicamente. Arrancó este fenómeno con Super. Y la gente de Veracruz, nosotros los de Veracruz empezamos a decir, Dios mío, nos están pidiendo mi agüita amarilla todo el día, La Trinca, quiero una novia pechugona, una cantidad de canciones. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlas y traer a las personas que nos validen esos géneros musicales. Ahí fue cuando llegó Cal y llegó Vicky a Veracruz. Sí. Y vendieron la idea. Y ellos tenían el conocimiento de muchas bandas locales y empezaron a meter Kraken, y Kraken se convirtió en un fenómeno, y Vestido de Cristal se convirtió en un himno de la época, y empezaron a llegar las canciones una tras otra. Estados Alterados. Nosotros, fuera de que éramos amigos, trabajamos en la emisora y fuera teníamos a Tato y a Elvis como Contando amigos. chistes, Tato, toda la noche. ¿Cómo no íbamos a poner la música de ellos? No, Y se pero fue Mauro, metiendo, y el fenómeno fue muy grande. Y adicional a eso, nosotros no, o sea, un amigo me decía, ya saben pues que Rod Stewart viene en noviembre para Bogotá, ¿cierto? En el Movistar Arena, Sí, va a estar sí, allá. sí. Entonces, y tiene 80 años. Y entonces la publicidad dice one last time, una última vez. Y un amigo me decía, la última y la primera, porque nunca vino. Y ahora que ya son viejitos, sí. Entonces yo le digo, venga, no. Lo primero es eso. Cuando los artistas están en su apogeo, Momento, en en su su momento, apogeo. pues no necesitan o no necesitaban a Latinoamérica para facturar. Tenían mercados muchos más grandes, pero ahora sí hay la infraestructura para venir acá. Y mucha gente me dice, ve, ¿por qué Peranito no vino? Y yo le digo, muy sencillo. No vienen porque no hay un empresario que los traiga. Es la única razón por la que un artista no viene, es porque no le pagan por venir. Ellos no tienen problema ni con la ciudad, ni con el país. Claro ni que con va cambiando la cosa, pues. No, y Por va, a eso seguir, no. y va a seguir cambiando. En 1 o 2 años vamos a tener aquí en la ciudad de Medellín muchos artistas. Ustedes No, y no lo se que imaginan viene- la cantidad de artistas que vamos a tener. Y lo que viene para Sabaneta y todo, Primavera Sí. y todo eso. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el rock en español, pues mira, cuando nosotros inauguramos Veracruz Manizales, pues nos llevamos a Estados Alterados, nos llevamos a Código, que era la banda de Silvia Ochoa, Kraken. Obstinato sonó. Sí, Obstinato no nos lo llevamos, pero Obstinato sí sonó No, una pero banda sí. que era una banda rockera liderada por una mujer, Liliana, que era muy buena vocalista. No, Perseo, pues con Reina de la Noche, con toda esta. Entonces, si vos me preguntás, ¿por qué el compromiso con el rock nacional? Yo digo que era amor con uñas, porque teníamos Los artistas la forma de cerca. ayudarlos, pero teníamos al artista para que se nos presentara en todos los eventos que teníamos. Ahora, digamos que eso es del lado de los medios, de ustedes, los periodistas, pero uno dice, porque también en ese entonces, es decir, 40 años atrás, más de 40 años atrás, también existía un radicalismo pues de los músicos, como, yo que voy a ir a la radio, yo que voy a ir a la emisora, que me voy a caspear. Pues es una idea muy sobre todo del punk, ¿cierto? O como el sonido muy independiente, underground, pero otros artistas, digamos, otros proyectos sí querían sonar. Mi pregunta puntual es, ¿cotidianamente se acercaban? Es decir, iban Sí. bastantes bandas a decir, mira, este es mi material. Llevaban en cintas, llevaban discos de 45. No, Mauro, y llevaban las cinta. disqueras, las disqueras y ya algunas iban- disqueras tenían también No, Mauro, material. pero es que casi todos tenían disquera. Recordemos que estaba Codiscos, que estaba Fuentes, con Sonolux. O sea, todo nos llegaba casi que a través de las disqueras. Yo no conozco. Pero eso es importante, porque estás diciendo una la cosa. disquera Mire, ayuda, yo le la disquera voy a ayuda. contar una historia que contó el año pasado Simon Lebón, el vocalista de la agrupación Duran Duran, y decía, en los 80, el que no tuviera disquera no tenía nada, porque la disquera Hacía la era fuerza. la imagen, la carta de presentación del artista. Ahora llegan independiente y con una platica por debajo y suena lo que sea, pero antes, si usted no tenía disquera, no tenía forma de ingresar a la radio. Y a nosotros, mire, Frecuencia, es que yo no recuerdo ninguna banda que haya sonado
en Veracruz o en la Mega que no haya sido llevada Pero por una vea, disquera. yo le digo, si a esas bandas se les hubiera hecho la rotación que se le hizo a otras canciones, esas canciones se hubieran pegado. Apostar, se lo aseguro. apostar, Se claro. le hubiera apostado. Usted empieza a pasar 6 veces en el día una canción de Bajo Tierra cuando no estaban en su apogeo y pegan las canciones. Es que De hecho, Radioactiva pegó muchas se tenían canciones los de Bajo formatos. Tierra. Le cuento cómo Pero es arrancó que Kraken es el ejemplo de eso. O sea, el Kraken. lenguaje de mi piel es un tote Sí. porque le dieron y le dieron. Le la dieron y ahí molieron. mismo Ajá. tras. Le cuento cómo arrancó la programación en Veracruz. Cómo aprendimos a programar. Tito se fue para los Estados Unidos. Se llevó un maletín lleno de cassettes y empezó a grabar una emisora, C100. Una tras otra. Terminaba cassette 1, lado A, lado B, y así se pasó varios días completos, casi sin dormir, grabando. Después vino a la ciudad y empezamos a analizar. Esta canción pasó a las 7:23 minutos. Mira, volvió a pasar 2 horas 45 ¿Cada cuánto? minutos después. ¿Cada cuánto cuánto. sonaba? Entonces vimos la frecuencia y las categorías. Adaptamos ese formato al otro día a Veracruz Estéreo. Y eso fue el éxito más tremendo. Ustedes Entonces no ya se sabíamos imaginan. las categorías alta, baja, media, liviano. los nombres Bueno, le que se le han dábamos los puesto. nombres. Bueno, vení, perdóname ya con ese formato, pero entonces, por ejemplo, cuando vos estuviste en Super Internacional, que era otra cosa, Nunca- ¿cuál era el modelo ahí? Porque era obvia, era No, otra propuesta. Pero no, Super Internacional nunca estuve. Bueno, entonces no, fue- no. En Super Internacional, bueno, les voy a contar la historia. Super Internacional, Super Estéreo se acaba porque precisamente los de Veracruz cogen la frecuencia. O sea, nosotros nos quedamos sin emisora. Entonces, ellos cogen 92.9, que era Super Estéreo.9, la estación del poder, y ahí montan Super Internacional. El primer director creo que fue Carlos Serna. Carlos Serna. Luego estuvo Carlos Echavarría, Carlos y por ahí Echavarría, pasaron varias sí. personas. Pero era Chicago Air Supply, Glenn Medeiros, Crosby, Still and Nash, todas las baladitas, Era- todos los era temas una emisora suaves. adulto contemporáneo, Adulto lo que contemporáneo. llamaban, lo que Y la llamaban, sí. emisora juvenil seguía siendo Veracruz, entonces ya tenían y luego 92.9, bueno, tuvo una época en que fue Mecano, que también baladitas, ¿se acuerdan de Corazón? Corazón Estéreo, ¿qué? Aquí No. había una emisora, ¿cómo llamaba? La de donde estaba Herrán Mejía. Azul donde Estéreo. no, donde sonó Juan Fernando La de Braulio. Velasco por primera vez, Pero esa fue Alberto ya Plaza. más- No era Corazón, era Corazón. Esa, sí. El formato que intentaron hacer, Chucho Mora. era más o Ahí. menos eso. Y con Mecano, Me Cuesta Tanto Olvidarte. Es decir, no era Ana Gabriel, sino Popcito como Elegantico. En una época intentaron hacer eso con Super Estéreo, pero terminó siendo la Casa de los Famosos, que era la emisora romántica que se escuchaba muy bien en todo Pero Medellín. mire, emisora que tuviera un formato de rotación tenía asegurada mucha parte del éxito, porque vos escuchabas una canción en la mañana, la volvías a escuchar en la tarde y la escuchabas en la noche. La canción se terminaba pegando. Como Y eso programador hay una teoría. hay que buscar en qué categoría poner la canción y ya tenés la ruta para que esa canción se convierta en un éxito. Mire, la teoría del programador es muy sencilla. El programador es un egoísta o un creyente que lo que a él le gusta le puede llegar a gustar a la gente. Partamos de eso. Es decir, yo considero que esa canción es una berraquera y debe sonar en la emisora. Y de las canciones se deben esperar por parte del oyente 2 cosas. Que la reconozca, que es el primer paso. Es decir, yo ya sé cuál es esa canción, ya la he escuchado. Y segundo, que le guste, que a veces no pasa el segundo filtro. Es decir, ya sé cuál es, pero no me gusta. Pero uno espera que pasen las dos cosas, que la reconozca y que le guste. Y para que eso pase tiene que haber una muy buena rotación. Y tiene que haber una muy buena rotación en diferentes categorías como lo que acabamos de hablar, hasta que se quede haciendo parte del catálogo de la emisora, que es lo que no pasa ahora. O si no, se baja. ¿Qué es lo que no pasa ahora, Mauro? Pero ahí volvemos a lo que dije ahora con RCN, que las ideas hay que pastorearlas y luego defenderlas. Si usted la metió, no la baje. Piense en lo que sintió. Pero yo recuerdo que Donny le daba espera 3 semanas a una Mauro, canción. Y si ahí no, y ahí la volvemos bajaba con también. la teoría. A mí alguien me dice que Alejandro Nieto es el mejor programador de emisora juvenil que ha tenido Colombia. Yo les digo, no, cuando uno monta 20, tira 20 canciones y pega 4, no es un buen, lanza mucho. Es que uno debe lanzar poco y cada vez lanzar menos, pero intentar que lo que se rote se quede. Guaco, en el lanzamiento y en una canción, digamos, en esa idea de que una canción se convierta en éxito, pues una fórmula
que ha existido en muchos lugares del mundo es la payola. En el contexto en el que ustedes estuvieron en la radio, que viene del anglicismo de pagar por debajo de la ley, ¿cierto? La payola. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Digamos, ¿cómo leían el entorno de las otras radios, de las otras emisoras? Pues voy a contar una historia de ustedes. Mauricio. Lo primero es que nunca, no sé si porque nos veían como muy juiciosos y muy organizados, nunca nos ofrecieron plata. un peso. Y nunca hubiéramos recibido. La única vez que un artista llegó y le dijo a Mauricio que le daba plata, Mauro llamó a un ejecutivo y le dijo, vea, este señor quiere pautar unas cuñas acá. Y nunca recibimos un peso. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde va la payola? Cuando usted programa porque le paguen, el criterio de la calidad musical se pierde. Es decir, usted me está pagando 10 millones de pesos, yo meto la canción independiente que considere. Y además de eso, la persona que recibió la payola abrió la puerta, porque ya los otros van a saber que él recibió dinero o payola o obsequios o alguna cosa por esto. Una entonces camioneta, ya saben. un apartamento, un viaje. Ya sabemos que un muchos taxi. de tropicales Bueno, tienen. no, pero venga, oportunidades. pasa otra cosa. Pero por ahí está. Mauro, pero pasa otra cosa. Yo te pago 10 millones de pesos para que vos me programes 3 meses esta canción. Pasan los 3 meses y la bajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Veracruz terminaba en diciembre del año, podía hacer el resumen de las 100 canciones del 85, del 86, del 87. Ninguna emisora actual en la ciudad puede hacer un resumen de las canciones del año porque esas canciones no son éxitos. Fueron canciones que sonaron 3 meses, braviadas, pagadas y sin convertirse en canciones. Es decir, si yo recibo plata porque me pagues 10 millones de pesos por 3 meses, olvídate que si no renovas esa plata, al cuarto mes la bajo. Y en este momento... Yo no estoy casado con la canción, yo estoy casado con tu bolsillo. En este momento, las emisoras juveniles, de las 100 canciones, digo yo, 8 o 9 se convierten en clásicos. Mauro, no diga, que ni se quedan. Algunas se tienen que quedar porque son pegajosas o alguna cosa pasa. Pero ese fenómeno que van tumbando las canciones y al final hacer un resumen del año es muy complicado. Porque las canciones no tuvieron Santiago, durabilidad. Le voy a poner un ejemplo. Acaba de presentarse Miguel Mateos en Medellín. Cuando Miguel Mateos llegó y Javier, yo siempre pienso en personas a Javier Rodríguez está aquí en este momento, yo siempre pienso en personas y me acuerdo de canciones. A Javier le debemos huevos. Vos te obsesionaste con esa canción y la hiciste pegar. Yo recuerdo que Mateo se presentó 2 noches seguidas en el Coliseo Iván de Bedú y toda la gente, huevos, huevos. Y Mateo dijo, les voy a decir una cosa, no la tengo montada. Yo no canto normalmente esa canción. Si ustedes vuelven mañana, porque era viernes y sábado el concierto, si ustedes vuelven mañana, yo con mucho gusto les canto huevos. Pero nosotros nos enamorábamos de la música, entonces pegamos Sexo por Dinero, Con mi sombra en la pared, Llámame si me necesitas, Es tan fácil romper un corazón. ¿Qué pasa? Yo cogí Lolita. Cogí el LP y empecé a buscar y Lolita me sonó muy buena. Además tenía una novia que era Lala en ese entonces, Lolita. Y él no la cantaba, no tenía video y nosotros buscando dónde conseguíamos un video de Lolita de la Orquesta Mondragón, en ninguna parte. A lo que va la historia de Mateos es que Mateos en 1993 pegó su última canción, Si tuviéramos alas. La radio nunca volvió a sonar una canción de Miguel Mateos. Miguel Mateos lleva 32 años sin pegar una canción y todos éramos viejitos en el concierto. Allá no se veía un pelado ni por nada. Entonces, ¿qué pasa? Parecía un concierto de Elton John. Entonces, ¿qué pasa? Y no es porque haya dejado de sacar música. Mateo sacó hace 4 o 5 años un álbum que se llamaba 1, 2, 3. No se acabaron las emisoras están. Se acabó el compromiso con la música, con la rotación, con los éxitos. Entonces, todas se volvieron... El actual, digamos, la posibilidad de las bandas, de los artistas, pautar que... digamos, un disco en YouTube. Santiago Ríos me contaba en el libro La Era de la Permúsica, yo cito esa anécdota, él me decía, antes de Despacito, del éxito de Despacito, sí, de Luis Fonsi, la canción que sonaba antes de Despacito, una pauta, un comercial, era una nueva canción de J Balvin en el mundo. O sea, imagínense la cantidad de plata que tuvo que pagar J Balvin para que la gente antes de Despacito, que era el éxito en todo lado, se volvió una canción mundial, un éxito mundial, que sonara esa canción. Había una Ese canción... modelo digital
la nueva forma de la payola, pero ya de frente. ¿Qué piensan ustedes? No, es que yo no sé si yo entiendo que Caracol tiene un formato donde uno puede programar la música pagando y hay unos paquetes. Yo no sé si esto me lo contaron, no sé si, pero no, sí es verdad, pero no sé si lo pueda conversar acá, pues no sé. El caso es que lo que yo entiendo es que sí, el grupo llega y dice, hace un arreglo por tanta plata, Vives, los artistas que sean, y simplemente como una cuña radial le pautan la música. Entonces, ¿qué pasa? Primero, Guaco, pero debería decir, este contenido es pautado. Sería, digamos que yo pienso que eso sería ético con la audiencia. Como en El Colombiano cuando leen un artículo, publireportaje, fuimos invitados a México a conocer la casa de yo no sé qué y listo, para que la gente sepa que están hablando maravillas de eso simplemente porque lo llevaron allá. Hay artistas que están dejando de sonar, entre comillas, como el mismo Juanes. Se están pagando por poner las canciones de Juanes ya. ¿Cómo cambian las cosas? Algunos artistas que fueron grandes en el pasado. Mauro, pero es que yo creo que Juanes nunca... Yo creo que Juanes sigue pagando su platica, ¿no? Pero al principio, bueno, llegó un momento que todos esperaban con ansias escuchar una nueva canción de Juanes y vinieron 20 canciones de Juanes, pero ya no sé si se cansan o cambian las cosas y la casa disquera ya tiene que llevar a la emisora y dice, queremos que esta suene, aquí está la pauta para que suenen de esa clase de artistas. No. Y con el rock en español, donde yo estaba, que era Veracruz Estéreo, Donny Miranda se cansó del rock en español. Me acuerdo que literalmente se cansó y se aburrió. Dijo, no más, no se programa más rock en español. Y hasta ese día sonó rock en español. Pero también, así. eso es importante porque, digamos, esa fuerza del rock en español aquí fue 85, 86, 87, como ese boom. Por supuesto, después siguió sonando, se expandió también en Iberoamérica, pero murió muy rápido. Pero no tuvo una década ni siquiera. Pero te voy a decir una cosa, es que las cosas se mueren. Mira, te voy a explicar. Yo tuve una discusión cuando yo estaba en la Mega. Estoy hablando en términos de radio, es decir, la por radio. No. Por eso, ¿qué pasa? Los artistas, Soda Stereo siguió grabando hasta y era calidad. De pronto Dynamo fue un álbum raro, pero en general uno podía escoger de cada álbum de Soda Stereo una canción buena. Cuando Jorge González, el de Los Prisioneros, dejó de grabar con Los Prisioneros, se grabó como solista. Esta es para hacerte feliz, que es una canción muy buena. Es decir, donde mira, ve, yo a toda la gente le digo eso, si vos te enfocás en buscar canciones buenas de rock en español y seguirlas programando, siempre vas a encontrar. ¿Te acordás cuando al este hay un límite, o el norte, o teníamos de España 091. Cómplices, presuntos implicados, 091? Sí, o sea, no nos varábamos por agrupaciones, podíamos escoger de Ecuador, de Argentina, de Chile. Ese podía haber sido un México. Fenómeno Simplemente, que todavía estaría sonando. Si le hubiéramos dado el respiro que se merecía esa clase de música. Simplemente es que nos quitaron la conducción del carro y otro empezó a manejarlo. Pero si en nosotros hubiera estado, seguramente todavía estarían sonando. A lo que voy es esto. Hay una anécdota. Cuando Scorpion sacó una canción que se llamaba You and I, una balada. Y yo propuse que la programáramos en la Mega. Y Blanca Luz Holguín llegó y dijo, Scorpion, tan acabado y tan viejo. Yo le dije, vea Blanca, es una balada hermosísima. Las baladas rockeras aquí siempre han gustado. Aquí podemos hacer una lista de 200 baladas rockeras. Yo no veo por qué una más no pueda funcionar. No, Jackie, es que tú estás quedado en el tiempo. Y yo le dije, no, la buena música nunca va a pasar de moda. Y pensando mucho en lo que llegaba con Radioactiva del rock alternativo de los 90, que muchos funcionaron, pero yo le hago una lista de 200 bandas de rock alternativo de los 90 y ahora 20 funcionando. Los otros se suicidaron. Radioactiva se la jugó por el fenómeno. ¿Ustedes sienten que Radioactiva, digamos, al modelo de Veracruz, porque Veracruz se pasó mucho también como al house, al dance, noventero, lo mismo que Todelar? Radioactiva ya era, digamos, más rock que Veracruz. Radioactiva se la jugó. Además era el rock del momento. Sí. Ellos mantuvieron el fenómeno. Era el rock del siglo XX. Radioactiva funcionó. Yo no escuchaba Radioactiva, pero Radioactiva tuvo su cuento y tuvo sus alianzas con bares y el blues. Le robó, digamos, no a Veracruz, sino al espectro radio. Pero ¿sabes qué? Los que no querían escuchar ese dance se quedaron escuchando. Cuando descubrieron el rock alternativo, muchos siguieron a Radioactiva porque ellos lo sonaban. Pero te voy a contar una cosa, mucho público que llegó
gracias al rock en español, era femenino. La gente, yo no entiendo que la de Black Sabbath y Led Zeppelin y esa bulla, pero yo sí entiendo la de Sexo, la de Papá, la de todas las canciones. Entonces, una de las grandes logros del rock en español es que nos trajo mujeres a la radio, que normalmente la radio juvenil era muy masculina, muy de hombres. Pero Radioactiva, yo estoy seguro, no en su totalidad, siempre fue una emisora muy masculina, muy rockera, muy del parche, de todo eso. Entonces, ahí perdieron la posibilidad, aunque movían bandas en español, pero casi todas las bandas que movían eran admiración eran porque rockeras. mantuvieron el fenómeno y todavía luchan por lo que creyeron con el rock. Vení, ustedes tocan un tema que yo no lo había concebido, pero bacano que lo hablemos. Esa presencia o sea, estaba Claudia Arango, estaba Angélica, Javier la tuvo, por ejemplo, también esos proyectos. Las mujeres en la radio. La mujer en la radio era la muy Tata, poquita. La Tata, era que es una González, maravilla. Tata González, pero eran contadas. Vicky, o sea, pero Y Claudia Arango. Nosotros tuvimos Diana Diana Toro. también. No, Claudia Arango no, Claudia... No, Claudia Arango. No, había dos Claudia Arango Claudias. también. Claudia Arango, que estaba en Cristal. En Cristal. Y Claudia, la de Todelar, que falleció. Claudia Duque. Claudia Duque, Sí, esas fueron las dos Claudias. Pero si fueron 10, Pero era no fueron 11. Natalia, una maravilla. Pero fue muy poquito también. Claudia, que fue una pedacito así. Pero Sí. sabe que los rockeros no le creían mucho a las mujeres. No le creían mucho. Eso cambió. Pues hoy vemos ya sí. mujeres... Sí, no, empoderadas. No. Y en Bogotá 2 o 3 mujeres fueron muy fuertes en la radio. Pero en Medellín las mujeres le tenían envidia a las mujeres y los hombres no querían a las mujeres en la radio. Entonces fue muy complicado ¿Cuántas el mujeres camino. habían Despiértese con Veracruz? Ninguna. Chepa. Pero nosotros... Chepa. Pero, Chepa. Pero nosotros en la Mega sí tuvimos a Diana Toro, que digamos que tuvo su momento ahí, ella ya luego se dedicó a otras cosas, pero siempre pensamos en que había que tener una mujer en el equipo, siempre lo pensamos. Pero fue lento eso, o sea, Lento. Sí. No, mira, te voy a contar otra de mis tantas anécdotas. Cuando Julio Sánchez se fue de RCN, que se fue para Caracol, y llegó Claudia Gorizati, yo les dije a ellos, Claudia no va a funcionar. Pues primero porque habla muy maluco y segundo porque este es un país machista y a los hombres les da muy duro ser informados por mujeres. Mire que las mujeres han ido, por ejemplo, a nivel del periodismo, escalando muy poquito. Primero las pusimos en farándula y si no es con la falda hasta acá no les sirve. Luego las metimos en deportes. Luego, aunque hemos tenido grandes mujeres pero se ha ganado mucho. En eso ya han ganado mucho. Pero siempre ha sido complicado. Ha sido como la canción de Luis Fonsi, Despacito. Pero el periodismo deportivo, Ya hay tanto mucha- radio, pero sobre todo en televisión, que era el sueño de Mauro, hacer grabar, narrar partidos también. Sí. ¿Nunca has narrado un partido? Sí, en Envigado, ¿o no? Sí, no, y comenté y narré a partes de Nacional como visitante, entre comillas, pero fue un sueño. En la universidad narraba los partidos y me decían que es que el narrador, ¡hey, viene el narrador! Narranos este pedacito de partido. Y entonces, pero fue un sueño porque niño escuchaba radio deportiva a toda hora. Yo era fanático de las transmisiones deportivas. Yo empezaba el domingo desde las 11 de la mañana a esperar los partidos de fútbol. No, éramos muy gomosos. Éramos muy gomosos. Pero sí, las mujeres, yo creo que el periodismo deportivo Es que por le da Veracruz no pasó mucho protagonismo a las Vicky fue la mujeres. única mujer que pasó por Recientemente, Veracruz o sea, oficialmente. En los últimos recientes 15 años, las Pero mujeres... mira, por ejemplo, Andrea Mercado en la W, es W más. Esa niña es muy buena, muy... No, en todas las emisoras... En todas las No, emisoras o hay sea, dos. la Cindy X H, tiene... Cindy o sea, La X o sea, tiene 2. La X, tu emisora La Ochentera está buscando... Ya estamos Sí. en proceso de ¿Cierto? Ya hay No. una preselección, pero sí. Sí, Vamos a ver. hay una apuesta. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Cómo va la conversación? Flaco, si va a preguntar, tenemos un micrófono allí para que quede registrado, por favor. Y antes de que el Flaco pregunte, hay algo que me llama mucho la atención y es que ustedes son expertos en datos. ¿De dónde salió esa afición por los datos, por anotar los datos, por los cuadernos? Además porque los datos, no solo datos históricos, sino datos actuales, curiosidades actuales, ¿cierto? Que se pueden contextualizar y además conectar con la música.
¿De dónde esa herencia de los datos? O sea, ese gusto por los datos. A mí me fascinan los listados. Sí. Empiece porque yo tengo los cuadernos desde La Voz del Cine. Yo recuperé todos los listados desde La Voz del Cine, es decir, desde 1978 prácticamente hasta que Veracruz la cogió los APPLL. ¿Y dónde los cogiste, esos listados? En la emisora iba y buscaba todos los listados ¿Los y guardabas? y los guardé y los tengo todavía. Lo otro es que Cuando se mis inauguraron agendas- los sitios también tenés... mis agendas son históricas. Yo empecé a anotar los cumpleaños de los famosos y de los artistas y tengo unas agendas muy interesantes que las utilizo para los programas y que me sirven mucho para alimentar la agenda que se llama el programa que estoy haciendo en este momento en La Ochentera. Bueno. Entonces, esos datos me gustan mucho. ¿Pero de dónde te surgió eso? O sea, ¿fue herencia o fue un gusto que fue surgiendo natural? No, yo decía que en alguna parte para recordar los datos hay que escribirlos, Ajá. porque es que la mente se le van borrando y se trastocan, pero tener por lo menos unas palabritas que te lleven a recordar eso. Entonces tengo una de eventos musicales, otra de farándula y otro de artistas del rock y del pop. Santiago, y respecto a lo que yo hago, que lo estoy haciendo ahora en TikTok, no sé si lo has visto, muy bacano, Mundo Retro Medellín, cuento todo lo que pasó hoy en la música, es decir, hoy Billy Joel ayer contó que le iban a operar, todo lo que está pasando en la música. Pero ¿qué pasa? Esto, digamos que hay que admirar a los de Radio Deportiva, que ellos saben que este técnico estuvo en la selección de Ecuador en 1938, pero también sabe que un hijo de él en este momento está jugando en la segunda división, que eso es lo que yo le critico. Eso alimenta mucho. Eso le critico yo a la radio juvenil actual, que se quedaron con el trío noruego Ajá de por vida. Pregúntele qué está pasando con Ajá, les puede poner un arma en la cabeza y ninguno da razón. Entonces, las historias, los grupos no se han acabado. Hoy escribí sobre Europe. Europe viene con gira mundial, 28 conciertos, van a estar en toda Sudamérica y luego se van para Europa. Viene un documental. Vas a ir. Depende de ti. Y Vamos a ir. entonces, ¿qué pasa? Depende también de Las ti, bandas dale no se han amor a Medellín. acabado, se acabó fue el que daba la información sobre esas bandas, pero la música sigue ahí. Hasta los artistas muertos son noticia. Juaco es un fanático del periódico y todavía el periódico físico se lo disfruta. Se lo lee literalmente de pasta a pasta Y tengo un cuaderno y anoto. y va anotando los datos que aparecen interesantes en el periódico y después cuando hacemos reuniones familiares nos pregunta, ¿ustedes sabían Saco el que tal cuaderno cosa? y les empieza a cuento. concharnos, ¿Ustedes a sabían? contarnos y a concharnos. No, es una locura, me lo leo de punta a punta. Sección de datos curiosos con Juaco. Muy bien. El Flaco Trujillo pregunta. Bueno, Mauro, en Veracruz rotaban los mismos mamonazos siempre, pero había dos programas diferentes en una época. Uno, Embajada Británica, Ajá. que no sé, Decías vos. que nos diga de pronto dónde conseguía la información, porque no era lo normal que rotaba en Veracruz. Y otro programa que también rompía con la programación, pero que fue, y hoy estaba leyendo un artículo que tengo guardado en PDF, El Templo del Rock de Jairo Álvarez, que era de 7 a 8, después de 8 a 9, de J&B Limitada de Raúl Velázquez. Y la otra preguntita, pero esa historia me la sé para que los cuente, ¿qué le pasó algún día a usted con Pochito que lo llamaron? Porque la radio era mágica en esa época, pensaban que los personajes eran de verdad. Mire, de Inglaterra nos llegaba cada semana un paquetico con música. Las canciones que entraban, los sencillos que entraban a los 10 primeros lugares. ¿Quién se los mandaba? Un tío de Donny, Ajá. que vivía allá. Y Es que esa fue una fortaleza de Donny. O sea, Claro. Sí, ciertos tenía contactos, esa relación. El papá era un Claro. ejecutivo de Coca-Cola, tenía... Entonces nos llegaba mucha música. Llegaba en una tablita con madera y con cabulla. Los mandaban para que no se quebraran los sencillos y todo eso. Entonces yo escuchaba esa música, yo era fascinado con la música de Inglaterra. Me escuchaba el lado A y el lado B. Y había traído Eran de 45. radiodisco. Sí, era un 45. sencillo de 45 revoluciones. Ajá. Entonces Mauro lo que hacía, como sabíamos que íbamos a poner el lado A, o sabían ellos, yo no había entrado, sabíamos que la rotación iba a terminar generándoles crash al lado B. Entonces Mauro lo que hacía era que grababa Inmediatamente las canciones. el lado B para quedarse con la grabación de buena calidad. Entonces Mauro, por ejemplo, los sábados en la noche cuando llegaba, yo lo esperaba porque sabía que iba a llegar con un cassette grabado con 20 completamente. canciones. Entonces Pero llegaba cansado y yo me sentaba a escuchar. La historia es que había muchas canciones que Donny no presentaba porque no le causaban impacto, no le gustaban, pensaba que no tenía futuro. Y yo tenía ese programa los domingos de 4 a 5 de la tarde.
¿Y qué hacía? Presentaba los estrenos, es decir, la música que me iba llegando, presentaba una especie de conteo con las 5 o 6 canciones y algunos clásicos en inglés de épocas ochenteras o de 70 que tenía en inglés. Ese programa se volvió muy fuerte porque había canciones muy bien hechas. Es que me llegaban o nos llegaba música muy interesante y la gente reconoció en ese espacio, después de muchos años, que fue pionero en presentar canciones. ¿Qué grupo te sorprendió así de una forma? No. Empiece porque Depeche Mode, cuando llegó lo primero de Depeche Mode, a mí no me cabía en la cabeza el sonido de Depeche Mode. Me parecía fantástico. Lo primero que sonó fue Master and Servant y People Are People. Esas fueron las dos primeras canciones. Y llegó por ahí. Y eso era una maravilla. No, para mí es... Y yo empecé a buscar bandas similares y empecé a escrutinar en todas partes dónde estaban, en los variados que llegaban, bandas inglesas. Porque entonces Veracruz nunca le apostó tanto a esa onda Santiago, New Wave, Santiago, piensa en esto. Si la embajada británica marcó tanto a tanta gente es porque si había un público ávido de canciones bien hechas, de calidad, que no necesariamente fueran Mary la Elefanta, Star Trekking, Across the Universe. Canciones, no había, la caspita hace falta. Siempre a todos los artistas se les Pero dice, hay que en un tener un álbum, equilibrio. usted tiene que tener 2 o 3 canciones para la radio y con las otras 7 o 8 haga lo que quiera. Pero mire que si había gente que quería escuchar buenas cosas. Y dejó buenos recuerdos. El otro programa no me tocó, el de rock que habla el Flaco, no me tocó. Cuando yo entré a Veracruz ya no existía ese programa templo del rock, que es el templo del rock actual que existe. Ese fue el bueno, el templo del rock ha pasado por mucha gente. Está Carlos Mario Álvarez, que todavía lo hace en Río Negro. Es el mismo templo del rock. Sí, Jairo Álvarez, el primero. Sí. O sea, pero este que existe hoy es el legado de ese templo del rock. Este año cumple 40 años, sí. el 23 de marzo, la batalla de la Pampas. Claro, en ese templo del rock también estaba, fuera de Carlos Mario Álvarez, digamos en la segunda época, Carlos Mario Agudelo, perdón, estaba también Héctor Mario Álvarez. Héctor Mario, que fue compañero mío del colegio y era muy rockero, muy rockero. Entonces yo compré el álbum de Culture Club, una anécdota corta, Color by Numbers, donde estaba Karma Chameleon, donde estaba Miss Me Blind, donde estaba Victims, que fue el segundo álbum de ellos. Y en Miss Me Blind hay un solo de guitarra, pam, 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 pam. Entonces me dice Carlos Mario, ¿vos me puedes prestar el disco para grabar el solo de guitarra? De ese man que es como una mujer. Y yo le dije, pero Carlos Mario, si vos sos un rockero. Héctor Mario. Me dice, sí, pero es que esa guitarra de ese man tiene que ver un guitarrista. Y terminó llevándose a la casa el álbum de Culture Club. Ahí la historia de Pochito y vamos con pregunta de Jaime Franco. Mire, dentro de las cosas que hice en radio me dejan muy buenos recuerdos cuando hice Pochito. Una vez Donny Miranda se fue para Escocia y se me ocurrió hacer la voz de un muchachito que le pusimos nombre, era Pochito Miranda, se supone que era sobrino de Donny, y Donny no tenía ni idea. Cuando Donny llegó de vacaciones, todo el mundo le preguntaba, ¿y tu sobrino? En el programa de la mañana, ¿qué sobrino de quién? No, tu sobrino Pochito. ¿Quién es? Y él no tenía ni idea. Cuando él regresó a hacer el programa y la gente llamando y le cogió un amor a ese personaje. Pasó un tiempo. ¿Cuántos años tenía Pochito? Pochito contextualicémoslo. Tuvo eternamente 5 años, no pasó de los 5 años. Si era 5 años, no sí. era más grande. Yo creo que tenía que ser un poquito más grande porque era, digamos, como Bart Simpson. Sí, era eternamente. Por Simpson. Sí. ¿Como 8 años o qué? Mírelo. No, se supone que era 5 años. Tenía guardería y todo. Abejitas creadoras, le gustaban las galletitas de coco, le gustaba el Milo y era amigo de todo el mundo. O sea, le hiciste el perfil del comprador. No, con toda. No. Nada, no. La voz mía. Para Chepa. Intenta hacerlo, Mauro, aquí para nosotros, hombre. Enseguida. Para Chepa sí había un distorsionador de voz. Un delay. Pero la mía sí era la voz. Para Chepita amarraba acá. ¿O era cómo? No. Nada, el micrófono y no era la consola, era la cajita esta con lo mismo que Cañetes, que era el personaje que hacía Donny, que era un señor que hablaba así. Entonces simplemente aquí se bajaba y aquí se subía. Imagínense que una vez me llama la gerente, una llamada a la gerencia. Entonces, que necesitan a Pochito. Mauricio, siendo Pochito, habla con la persona y le dice, hola, yo soy Pochito, tal cosa. Y me dijo, es que mi niño va a hacer la primera comunión
y el sueño es tener a Pochito en el evento de la primera comunión. ¿Y qué pasó ahí? Empieza Pochito a hablarle. No, es que yo no puedo ir porque yo estoy en los scouts. Me dice ella, deme el teléfono del jefe scout que yo lo quiero llamar. Le dije, no, es que mi mamá no me deja ir a tal cosa. Deme el teléfono de su mamá, yo la llamo, que el sueño de mi niño es. Empiece a sacar mil excusas. Hasta de un momento a otro le dije, cambié la voz y le dije, señora, yo soy Mauricio Pérez y Mauricio Pérez es Pochito. Y ella me decía, no, páseme a Pochito, que Pochito está ahí. Sí, la señora estuvo en una clínica psiquiátrica. No, mentira, no. Pero eso fue, le tuve que pasar a la gerente y la gerente le explicó. Y la señora no creía todavía que era una persona, un adulto, el que era Pochito. La magia de la radio. La magia de la radio. Era que se imaginaban muchas cosas, había sonidos. Nosotros, Pochito llegaba en moto. Un niño de 5 o 6 años llegaba en moto. Y ya la gente sabía que iba a entrar Pochito. Pochito duró mucho tiempo y fue un fenómeno. Y era una voz de un muchachito que hablaba así. Eso era un muchachito. Esa era. Pochito, y enseguida hablamos de Chipita. Bueno, dos cositas. Ahorita cuando estamos hablando de lo de que por qué la radio se perdió, que si hubiera seguido de Carlos Acosta, yo creo que la conclusión es muy sencilla. Porque ustedes eran melómanos y los melómanos escuchaban las canciones. Cal me decía que él llegaba a la casa y esculcaba los discos que le dejaban los promotores y empezaba a mirar y no simplemente se fijaba en el hit, la canción que estaban promocionando, sino que buscaba lo que le parecía bien y la lanzaban. Si hubieran estado la radio en gente melómana, yo creo que sería otra cosa, pues ahorita es como la conclusión, porque hay gente que va a presentar música y no les importa lo que están presentando, tienen el listado ahí, o lo que la disquera impuso, o lo que Donny decía, lo que estaba número 1 en Billboard, ellos se limitan a Billboard, lo mismo que Tito, pues es respetable eso, pero hay gente que era melómana, que había música en Argentina, en Perú habían cosas buenísimas, la movida española, que hubiera sido pues otra cosa de la radio. Jaime, es muy sencillo. Había un chiste, Turbay, yo creo que es el presidente que más chistes le hicieron, y uno de los tantos chistes es que le impactó cuando fue a Estados Unidos y decía, niños de 4 años y ya hablando inglés. Mire, a lo que voy, es que... Que te van a sacar de aquí. No, lo que quiero decir es que como a uno lo críen, porque hay peladitas de 18, 19 años cantando La Maldita Primavera, porque la mamá toda la vida puso La Maldita Primavera, porque hay pelados que admiran a Queen, porque crecieron en un ambiente donde el papá y la mamá, es decir, ponga Gary Newman, ponga New Order, a Flock of Seagulls, ponga la banda que quiera, no es que fueran raras, raro es lo que uno no conoce, prográmelo, haga que la gente se enamore de esa música y hubiéramos creado una cultura. Simplemente la música que no sonó es porque que no se pegó, es porque no se le dio la oportunidad de sonar, pero hubiéramos tenido muy buen gusto, muy buen criterio y fueron épocas muy buenas musicalmente. Es que había llegaban cosas muy ricas. Había cosas muy buenas, pero no, es decir, no es que Inner Circle sea malo o no merezca haber sonado, no, simplemente a mí lo que me parece es que el balance no estuvo bien hecho. Veracruz en una época fue supremamente casposa. Mire, esto también lo cuento yo en las charlas. El que inventó A Menudo era un berraco. ¿Por qué? ¿A quién? A Menudo. A Menudo. Porque Menudo lo que hizo es, lo que no recuerdo es a qué edad lo sacaban a Menudo, a los 20 años. No, antes. Con 16, sí. Entonces, pero no lo sacaba todos, iba sacando uno por uno. ¿Por qué? Porque el que lo inventó sabía que había unas niñas que iban a seguir enamoradas de los otros 4, cambio a le doy toda la proyección. La radio perfectamente pudo haber evolucionado lentamente. Tiremos la Bush, tiremos Ace of Base, tiremos todo lo que usted considere comercial, tiremos a Dr. Alban, pero no le quitemos el espacio a lo otro, que para mí fue el grave error de la radio, que es que olvidamos bandas maravillosas cuando perfectamente podían convivir en la programación de una emisora. Total. Bueno, y ahora que hablan de Embajada Británica, creo que fue muy importante a finales de los 80s, pero a mediados de los 90s en Veracruz entra un personaje que es Diego Ramírez, y él hace un programa que se llama Estación 98. Él retomó eso. Ahí ponía las canciones de Cerati en solista, ponía Héroes del Silencio, ponía la canción de Morrissey,
sea, cosas que jamás sonaban en la programación habitual de Veracruz, Diego las llevaba allá, estaba contextualizado, estaba dateado, y por ejemplo, yo recuerdo que conocí muchos artistas por ese programa. Y también tenía Rock and Pop, él también hizo Rock and Pop. Esos dos programas fueron muy interesantes. Era lo mismo, era que teníamos la oportunidad de poner buena música. Teníamos carta abierta para poner la música. De Diego hay una historia que no sé si sea verdad o un chiste. La primera vez que le habló en radio, pues le dijo a todos los amigos, hey, voy a hablar por primera vez. Que no sé cuál fue la primera emisora de Diego. Radioactiva. Entonces llega y le dice a un amigo luego, hombre, qué tan desafortunado vos, justo el primer día que hablaste te enfermaste. ¿Cómo así? Sí, yo te escuché que ahora como yo no los digo, Ramiro. pero Diego marcó una época, la gente sí, claro, lo recuerda con mucho cariño. Y supremamente noble, un bacán, con muy buen gusto. Nosotros nos los llevamos también para la Mega. Cuando arrancó la Mega nos llevamos a Diego Ramírez. ¿Está radicado en Estados Unidos ahora? Sí, está en Estados Unidos, sí. Sí. Sí, creo que va a estar en una emisora en internet con Cal. Sí. Alguien me dijo que los dos 98.9 Retro. Creo que se va a llamar así. Sí. Vamos a ver. Una pregunta respecto al acceso a la música y cómo, digamos, enriquecían las emisoras para ir buscando otros sonidos. Pues estaban las disqueras, estaba lo que llegaba quizás de afuera, lo que entregaban las bandas, pero ¿qué tanta autonomía e inversión de recursos tenían las emisoras para salir a las tiendas a comprar discos y a buscar discos? Esa se la respondo yo en la Mega, no sé en las otras emisoras, pero lo primero que yo dije es que había que comprar música, que no nos podíamos limitar a lo que nos trajera Sony, EMI, Warner, claro. Pero los canjes con tiendas disqueras cuando estábamos en Veracruz llamaban de las tiendas disqueras y decía, tenemos... Creo que Javier con la cámara también hizo lo mismo. Con Diners. Con Diners. Con Distronic. Distronic fue una de esas. No. Eso. Entonces nosotros teníamos las disqueras, pero teníamos negocios. Y nos decía, llegó esto. O si necesitábamos alguna canción o algún disco, íbamos allá a la tienda y podíamos llevarnos todo. Cuando nos fuimos para Manizales, nos llevamos mucha música. Recuerdo que cuando aquí arrancó Sonolux, que Sonolux era manejado pues por varias personas, pero una de ellas, Edwina, ya fallecida, Edwina los llamaba a ustedes, ¿cierto?, a que fueran a ver la música porque ella no tenían ni idea. Recordemos que Sonolux tenía, por ejemplo, WEA, que WEA era Warner, Elektra y Arista, 3 disqueras que se unían bajo ese sello. Entonces Edwina les decía, ahí me llegó unas cosas, vean a ver qué íbamos a escuchar música. Ellos escuchaban y se llevaban lo que consideraban que podía sonar en la emisora. Entonces en realidad a las disqueras les llega mucho, simplemente que se enfocan en productos comerciales que pueden funcionar más fácil. Ubicándonos en este momento histórico, siglo XXI, algunos países ya han apagado la radio análoga. ¿Qué lectura tienen ustedes de la radio en 20 años? ¿Qué va a pasar con la radio, con los formatos con la radio, con el podcasting, en fin? ¿A dónde va a llegar la radio? Leyendo lo que pasa ahora, pero también entendiendo qué ha sido la radio históricamente para acompañar a las personas. La conexión va a estar, digamos, cada vez va a haber mayor conectividad. Estamos entrando apenas en la 5G, luego va a ser la 6G, 7G, quién sabe. La gente va a estar en la finca y va a tener mejor conexión, todo va a ser digital. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Yo veo muy complicado el futuro de la radio. Cada vez menos emisoras. Es que mantener una emisora es muy difícil por los gastos, los mismos gastos de una emisora. Una emisora solo en energía son 20, 25, 30 millones de pesos. Eso es una barbaridad. Además de todas las personas, los que están en transmisores, los que trabajan directamente. Entonces, los costos son muy altos en comparación a las emisoras en Internet. Yo veo muy complicado el futuro de las emisoras físicas. En un momento creo que vamos a encontrar algunas emisoras muy buenas en Internet y nos vamos a quedar allá. Pero las físicas creo que tienden, por lo menos las musicales. Pero emitiendo en Internet. Ah, sí, emitiendo en Internet. Pero mira, lo primero es que el CD llegó en 1982, ¿sí o no? Aquí en Colombia se hicieron LPs hasta el 90 y algo, porque seguía produciendo, inclusive todavía se venden vinilos, lógicamente ya no hechos en Colombia, pero los compran en México, en Argentina, que han vuelto a tener plantas.
¿Qué pasa? Aquí ya hay plantas de vinilos. También. En este momento sí. Bueno, excelente. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Hay muchos tipos de radio. Es decir, por ejemplo, radio musical es la que más embolatada veo yo, porque la música ya no está en Spotify, Sí. está en Deezer, está en Pandora, donde vos quieras, en cualquier plataforma encontrás. Pero, y lo mismo que la información. Yo le digo a la gente, ustedes ven noticieros por costumbre, por sentarse a almorzar o a comer o a estar con alguien acompañado. Pero usted, si Esa analiza misma bien, información. toda la información ya la recibió a lo largo del día, Ajá. a lo largo con Instagram, con X, simplemente el noticiero termina siendo un resumen de lo que usted se informó a lo largo del día. Entonces, mire, por ejemplo, lo que está pasando con las emisoras de clásicos, ahora Mauro que está en la ochentera o la FM, W+, son emisoras que están tirando Hotel California, están tirando canciones que conocemos hace 50 años y así va a ser muy berraco competir. Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes están escuchando emisoras? Los adultos que los escuchaban a ellos cuando esa canción estaba saliendo. Entonces, digamos que hay un público que se va a pelear mucho por seguir ahí pegado con ellos. Pero cambiemos, por ejemplo, a las noticias. Usted el fin del mundo se va a enterar seguramente por radio, que el mundo se va a acabar y entonces usted apaga y se muere o explota, lo que sea. Pero la radio... Va a ser una guerra de los La mundos, radio como en radio. noticiosa sigue siendo muy buena. Estamos en este momento aquí con el ministro y nos va a contar por qué ayer a las 11 de la noche el presidente lo llamó a decir. Entonces mira que la noticia es... O la radio deportiva, los comentaristas y los programas de opinión de deporte son tremendos. Pero saben Guaco, mucho. cada vez ven más la transmisión del partido de fútbol sin volumen. No, y pues no me va a ponen decir lo a mí de radio. Monera Cada Isman que vez decía más. en el estadio levanten la mano y eras 35,000 personas haciendo así. Y ya desde la cabina ya la gente ponen un televisor. Por eso, pero a lo que me refiero es que hay tipos de radio. Yo por ejemplo, considero que la radio noticiosa va a seguir mucho tiempo más en la cajita. Las otras sí creo que la muerte va a ser un poquito más rápida, pero dependiendo de lo que se haga con la radio va a durar más o menos. Yo le doy 5 o 6 años a la La radio. edad de Pochito. Imagínate. Sí, yo no le doy más tiempo a la radio. Es muy complicado. ¿Qué les quedó faltando a ustedes en la radio, en los medios, que todavía que soñaron algún día? No, yo sí lo que mucho. Empezando porque traje mis revistas de signos que las hice con Javier Rodríguez. Hicimos 4 revistas, sufrimos, eso no daba plata, pero hice luego otra. Hicimos televisión, que fue muy bacano tener la oportunidad, que la radio nos dio la oportunidad de llegar a televisión. Y estuvimos en Teleantioquia, en Telemedellín, en Cosmovisión, en Paisavisión, en CNC. Tuvimos bares. Gracias también a esta emoción, fuimos empresarios de conciertos. ¿Es mejor programar un bar o una emisora? No, el bar es una nota porque la reacción es inmediata, como lo decía Carlos Acosta, que no es lo mismo poner una canción sin saber qué está pasando al otro lado, a poner la muralla verde, tan, 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 y saber que la gente ahí mismo en New Order se levantaba como locas a rumbear. No, hicimos muchas cosas, tener la oportunidad de escribir en El Colombiano, en El Mundo, en La Patria. No, es que... Yo fui muy afortunado también. O sea, no te ha faltado nada, pues. No, yo hice todo. Estoy gestionando OnlyFans. Viajé, futuro. hice radio. Yo fui un afortunado también. Participé de todo, de los programas de televisión. Hasta a nivel nacional. Te veo rockeando, se llamaba el programa. Y ese fue hice- RTM, que era ahí con la mano RTM, con- sí, Canal A. Hicimos televisión, hicimos radio, hice todo lo que Jugó quise. fútbol en el estadio gracias a la radio. En estrellas, sí, con las estrellas de acá. No, hice de todo, hasta viajé, tuve la oportunidad de Cubrir eventos. Viña del Mar y algunos eventos y conciertos. Vimos por primera vez a Guns N' Roses, me llevaron de la emisora. Y bueno, muchas cosas interesantes. He disfrutado este medio, me lo he gozado, lo sigo respetando. Estoy intentando aportar cosas interesantes a la radio. Cada vez que prendo el micrófono, intento que haya algo interesante que decir, un dato, algo que corrobore, algo que informe y algo que divierta. La música detiene el sangrado. Esa fue una frase que escuché en el documental de los Beatles, ¿lo vieron? Beatles 64. La música detiene el sangrado. Bonita Sí, frase. no, la música es una nota. Donde haya música hay vida, hay alegría, hay sentimiento, hay emoción, hay rumba, hay de todo. Entonces, haber tenido la oportunidad, unos locos, de estar pegados
yo por 37, Mauro por 39 años haciendo radio, es una berraquera. Y ahí seguimos. Bueno, te voy a responder eso. Nosotros hacíamos, mi mamá falleció hace 4 años, pero nosotros hacíamos reuniones familiares y contratábamos a Lescano, al de Serenata, Juan Carlos Lescano, que Juan Carlos fue profesor mío en el colegio Fray Rafael de la Serna. Y entonces en una de las últimas reuniones, Lescano me dijo: vení, vos si eras payaso en el colegio, yo te vi futuro en el humor, yo pensé que vos ibas a terminar. Y siquiera que no tuvo futuro. Y te voy a decir una cosa, yo hago tiros y a veces hago tiros muy buenos, que yo mismo digo, pibe, pero yo no entiendo el humor libreteado y el humor, vamos a hacer un tiro, usted me va a decir esto y yo no. A mí la radio, a mí me sirven las explosiones, el espontáneo, el tirito, y me salen cositas bacanas cuando hay un coequipero pero dedícame al humor. Pero, muy berraco, oiga, muy y Juaco berraco. tiene ahorita una nueva faceta que se las tengo que contar. Está escribiendo música y son muy buenas canciones. Llevo 34 canciones, todo arrancó por una locura. Carlos Villada hizo un evento de bolos el año pasado y hizo un jinglecito. Ven a jugar, yo no sé. Yo le dije, tan bacano, ¿con quién lo hiciste? Y me dijo, una plataforma que llama Zuno, métete ahí. Y yo le dije, no, Zuno, espera y verá, que es que yo tengo unos poemas escritos. Y empecé a escribir y pues les adelanto que mi primera canción sale dentro de muy poco, lógicamente cantada por un artista, creo que es bogotano, creo Maluma, creo que llama eso. El Maluma bogotano. Entonces, pero ya negocié mi primera canción y he hecho cosas muy bacanas. Eso me tiene emocionado, eso me tiene contento. Sí. Qué bien, qué bien. Todo eso viene de ese ADN de la radio. Wow, el micro. Es de RCN, esa emisora es de RCN. Ah, sí, que es una pelada, una voz femenina. Y de acuerdo a las canciones que vos buscás, el algoritmo te va presentando más música de esa línea. No, claro, no, es que lo mismo que ocurre cuando uno... Sí. Claro, la pelada es inteligencia artificial. De eso habló Diego Londoño, a quien admiramos horrible. Por todo lo que ha hecho. Diego Londoño es la versión 2.0 de nosotros, libros, cubrimiento de conciertos, entrevistas con artistas, televisión, todo eso, y él habló sobre eso en Spotify. Creo que inclusive está una aplicación que ya hay voz femenina para presentarte la música y para darte datos. Pero le falta la emoción, que esa no la va a tener nunca. No, Mauro, sí, habla muy rico la pelada. No, es que habla delicioso, habla muy rico. pero no se va a salir en ningún momento de lo que ya tiene presupuestado, del conocimiento que tiene. No te puede contar historias. Está programado, bueno, ¿no? Sí, no, pero sí, da datos, Mauro, ¿no? Da datos de música, es que esa es la idea. Pero escuche 5 horas y se da cuenta que es agradable, pero le falta el sentimiento. Y el sentimiento se lo pone son las personas. No. Ahí debe haber alguien grabando. Ojo, le falta el sentimiento. Mañana arreglamos ese errorcito. No sé. Bueno. Pues Mauro, Juaco, gracias por estar aquí en el Centro de Documentación Musical del Jordán, por conversar este ratico, a ustedes por asistir. La idea era compartir estas historias, charlar, reírnos, recordar y sobre todo registrar esta memoria también que es importante para la ciudad. De nuevo, gracias y qué gusto que estén acá. De los que hablamos de los que hablamos mal, qué pena. No, mentiras. Uno habla mucha cháchara. No, la única reflexión que quiero hacerles es, cuando nosotros arrancamos en radio, no había medios para tomar información, no había internet, no había Spotify, no teníamos YouTube. Ahora tienen todo. Yo acabo de leer el libro de los Beatles, que me lo prestó Santiago Ríos, que te conté, maravilloso, el ingeniero de los Beatles. Estoy leyendo el de The Cure, ya tengo Surrender, el de Bono, listo para arrancarlo. Tenemos la posibilidad de conectarnos con los artistas a través de X, a través de Instagram, a través de su canal de YouTube, a través de Facebook. O sea, ya no hay forma de que a uno le pregunten qué pasó con fulanito.
sabiendo que podemos buscarlos y podemos tenerlos. Estamos en una época maravillosa donde se globalizó, se democratizó la información, así que no se necesita la radio para escuchar al artista que toda la vida le gustó o para descubrir nuevas opciones. Juaco y yo tenemos una diferencia muy grande también con la música. Juaco está intentando encontrar todas las canciones nuevas de los artistas del pasado. Yo estoy intentando encontrar la música del pasado que no conocía. Me ha dado por una búsqueda 60, 70, inglés, en español, de buscar qué me perdí en la música. Y Juaco está buscando permanentemente qué están haciendo los artistas. En el carro siempre que viajamos, siempre yo le pongo la nueva de tal, la nueva de Billy Idol, la nueva y yo le pongo la vieja de que no sonó de tal artista y él me dice, ese no es tal cosa. Pero esos son los equilibrios. Jugamos ahí. Seguimos jugando con eso. Yo siempre le digo, ¿quién está cantando? A ver, y él lo mismo, reconoces esta voz. En la música hay un mundo. De ida y vuelta, de ida y vuelta. Sí. No, claro, sí. En la música hay un mundo y hay que seguirlo viviendo todos los días. Cuando nos sentimos en la canción, nos sentimos mejor, dice Víctor Raúl Jaramillo. Gracias de nuevo. Muy bien, ustedes, con todo gracias. gusto, con todo cariño. Chao. Gracias. Hasta la próxima.